Hola, nosotras vamos a hablar sobre el capítulo 10 que es la culpabilidad. El equipo es integrado por Valeria Lara, por Alejandra Salinas y por mí, Fernanda Hernández. Primero hablaremos sobre lo que es, cuál es su definición, y es que es la relación directa que existe entre la voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta realizada, la cual provocará un juicio de reproche por parte del Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado lo va a sancionar o castigar. Después hablaremos sobre las formas de aparición de la culpabilidad, que son tres. La primera es el dolo, la segunda es la culpa y la tercera es la preterintención, pero primero hablaremos sobre lo que es el dolo. Tiene en sí dos características principales, que la primera es que también se le llama o se le conoce como delito intencional o doloso. La segunda es que es el primer grado de culpabilidad y la definición del dolo como tal es causar intencionalmente el resultado típico con conocimiento y conciencia de la antijuricidad del hecho. Esto quiere decir cuando una persona sabe y está consciente sobre lo que va a pasar, sobre las consecuencias que puede pasar y aún así lo va a hacer. El dolo tiene dos elementos principales. El primero es el ético, que es cuando se sabe que se está infringiendo la norma, y el segundo es el volitivo, que es cuando se realiza la conducta antijurídica y, como anteriormente la maestra había mencionado, antijuricidad es cuando va en contra del delito. Bueno, el dolo tiene cinco clases. El primero es el directo, que es cuando el sujeto tiene la intención de causar un daño y lo hace, de manera que existe identidad entre la intención y el resultado típico. Un ejemplo muy fácil es cuando una persona quiere robarle a otra, va y le roba, es a lo que va. El segundo es el indirecto o el eventual, que es cuando el sujeto desea un resultado típico, aún sabiendo de que hay posibilidades de que surjan otros resultados, perdón, como el ejemplo que maneja mucha TI, que es cuando una persona quiere lesionar a otra, entonces va a un restaurante y le pone una sustancia rara a la sal y él sabe, él está consciente que con esa sal puede aún lesionar a terceros que no tienen nada que ver con la persona que quiere lesionar principalmente. El tercero es el genérico, que es la intención de causar un daño o afectación, o sea, que es la voluntad consciente encaminada a producir un delito. Para mí personalmente, la clase genérico y el directo es lo mismo. El cuarto es el específico, que es la intención de causar un daño con una especial voluntad que la propia norma exige en cada caso, de modo que deberá ser objeto de prueba. Un ejemplo es cuando una persona quiere matar a alguien y el tipo de sería el dolo genérico. Y ya con el dolo específico es cuando quiere matar a un familiar, a un cónyuge o etcétera, que va sobre alguien en sí. Y el último es el indeterminado, que es la intención de delinquir de manera imprecisa sin que la gente desee causar un delito determinado, perdón. Esto quiere decir más que nada que es cuando tú haces algo sabiendo lo que puede pasar, pero no lo haces con esa intención. Ahora hablaremos sobre la culpa. Igual que el dolo, tiene dos características principales. La primera es que también se le llama delito culposo, imprudencial o no intencional. Y la otra es que es el segundo grado de culpabilidad. La definición tal cual de la culpa es cuando se causa el resultado típico sin intención de hacerlo, pero se ocasiona por imprudencia o por falta de cuidado, de precaución, cuando pudo haber sido previsible y evitable. Esto quiere decir cuando una persona hace una acción antijurídica pero sin la intención de hacerla, o sea que la hace por error, pero pues aún aunque haya sido culposa, se va a sancionar. Tiene cinco elementos. El primero es la conducta, que puede ser de acción o de omisión. El segundo es la carencia de cuidado, de cautela o precaución que la ley exige. El tercero es el resultado previsible y evitable. El cuarto es la tipificación del resultado, o sea, que tiene que estar en el código. Y el último es el nexo o relación de causalidad. Y la culpa solo tiene dos clases. La primera es la consciente, que también se le llama con previsión o con representación,
que es cuando la persona prevé el resultado típico, pero pues tiene la esperanza de que no vaya a pasar. Prever en sí es conocer o saber lo que puede pasar. Y lo inconsciente es cuando la persona no prevé el resultado típico y así realiza la conducta sin pensar en que puede ocurrir ese resultado y sin prever lo previsible y lo evitable. En esta conducta se divide en tres, que la primera es la lata, que es la mayor probabilidad de prever el daño; la segunda es la leve, que es cuando hay menor probabilidad; y la levísima, que es cuando realmente hay menor probabilidad que las dos anteriores. Y por último está la preterintención, que esta también se le llama ultraintención y es el tercer grado de culpabilidad. Esta consiste en producir un resultado de mayor gravedad que el deseado principalmente, o sea, que hay intención de causar un daño menor, pero se produce otro de mayor entidad por actuar con imprudencia. Creo que la definición está muy sencilla, está muy clara, ya que tú haces algo intencionalmente, pero ese resultado excede al que la persona creía que iba a pasar. Este tiene tres elementos. El primero es la intención o dolo, que es de causar un resultado típico, donde el sujeto solo desea lesionar. El segundo es la imprudencia de la conducta, que es por no prever ni tener cuidado, tiene un resultado distinto al que él pensaba que iba a pasar principalmente, y el resultado mayor al querido, que es la consecuencia del actuar imprudentemente que ocasiona la muerte, y a esto se produce o se le llama homicidio preterintencional. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el aspecto negativo, que es la inculpabilidad. Les mencionaré lo que viene aquí en mi diapositiva y después les voy a explicar lo que es. La inculpabilidad es la ausencia de culpabilidad. Significa la falta de reprochabilidad ante el derecho penal por faltar la voluntad del conocimiento del hecho. Esto tiene una relación estrecha con la imputabilidad. Así no puede ser culpable de un delito quien no es imputable. Bueno, para entender más lo que nos quiere decir esto, tenemos que recordar lo que es la culpabilidad. La culpabilidad es la posibilidad que tiene el Estado de reprochar una conducta. Y bueno, el contrario de esto, que es el aspecto negativo, es la inculpabilidad. Es cuando el Estado no puede reprochar esa conducta y trae como consecuencia la no penalidad. Y ahora continuamos con las causas de inculpabilidad. Las causas de inculpabilidad son las circunstancias que anulan la voluntad o el conocimiento. Y bueno, doctrinalmente hablando, mencionamos las siguientes causas de inculpabilidad: el error esencial de hecho invencible, error de tipo y de prohibición, las eximentes putativas, la no exigibilidad de otra conducta. Aquí hacemos mención del miedo grave, sin embargo más adelante mencionaremos que es una causa de inimputabilidad. El temor fundado, la obediencia debida, el encubrimiento entre parientes y el caso fortuito. Para efectos prácticos, tenemos que ubicarnos en el artículo 30 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, en donde nos habla sobre 9 causas de inculpabilidad. Estas causas que yo mencioné, que vienen en la doctrina, también son importantes conocerlas, pero para efectos prácticos vamos a utilizar el código. Y bueno, ahora nos vamos con la primera causa de inculpabilidad, que es la no exigibilidad de otra conducta, que también conocida como la inexigibilidad de otra conducta. Esta se presenta cuando se produce una consecuencia típica por las circunstancias, condiciones, características, relaciones de parentesco de la persona y no puede esperarse y menos exigirse otro comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que en atención a las circunstancias no se le pudo haber exigido otro comportamiento más que este que realizó. Y vamos a poner 2 ejemplos para lograr su mejor entendimiento. Bueno, en el primero tenemos que María está casada con Juanito, pero Juanito siempre la golpea, le grita, abusa sexualmente de ella, es un machista, siempre está tomando mucho alcohol. Y bueno, llega un día por la noche, un día en la madrugada, un viernes, llega Juanito y llega gritando, llega golpeando las puertas. Entonces María pues estaba con sus hijos, asustada de lo que podía pasar, lo que podía hacer Juanito. Agarra un sartén y le golpea la cabeza. Entonces lo mata. Y bueno,
Bajo estas circunstancias se puede acreditar que sí, es imputable porque conocía realmente el hecho y sabía pues qué estaba pasando, ¿no? Y luego decimos que no cae sobre un error de prohibición, ya que ella sabía que pegarle al marido era un hecho antijurídico, pero posiblemente no se le pudo haber exigido otra conducta más que hacer esto porque protegía un bien jurídico que era bien la integridad física o incluso su propia vida. Bueno, aquí podemos ver otro ejemplo. Este se menciona en el libro de Amuchategui, en el que nos dice que una persona conduce su automóvil y ve a una persona tirada en la calle que requiere auxilio, pero sin embargo este no se detiene a ayudarla porque su auto lleva a su madre, que está gravemente enferma y que va al hospital. Entonces aquí decimos que él no tuvo elección, porque su madre estaba enferma y posiblemente pues se podía morir. Y aquí vemos las imágenes de que una persona tirada en la calle y él preocupado en su auto porque llevaba a su madre enferma hacia el hospital. Bueno, aquí hacemos mención del miedo grave. Usualmente se suele confundir el miedo grave con el temor fundado. Sin embargo, son cosas totalmente distintas que su similitud es que son excluyentes de responsabilidad penal. El artículo 24 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, en su capítulo 3 de la inimputabilidad, nos dice que se considera inimputable al acusado que, en el momento de la conducta, obra impulsado por miedo grave que nulifique su capacidad de entender y querer tanto en la acción como en el resultado. Entonces aquí vemos que el miedo grave no es causa de inculpabilidad, sino una causa de inimputabilidad. Sin embargo, el temor fundado como el miedo grave son excluyentes de responsabilidad penal. Bueno, y ahora nos toca definir lo que es el miedo grave. El miedo grave se define como la amenaza de un mal grave que realmente existe o se finge la imaginación que éste impide al agente del delito entender y querer la conducta y su resultado. Entonces podemos decir que el miedo grave es una profunda perturbación psicológica con raíces en la psique de la persona que produce el delito, que permite que lo que esta persona piensa, lo que se imagina, se materialice y se convierte en un acto delictivo. Sin embargo, ya sabemos que el miedo grave es una causa de inimputabilidad y que es una excluyente de responsabilidad penal. Bueno, para mejorar el entendimiento, daré un ejemplo. Supongamos que Carlitos va caminando por la calle y se encuentra con una banda de pandilleros. Él tiene miedo a sufrir un ataque, entonces empieza a imaginar muchas cosas de lo que pudiera pasar y él decide matarlos. Así que él actuó por miedo grave, ya que los pandilleros simplemente pasaron sin la intención de hacerle algún daño. Otra causa de inculpabilidad es el temor fundado, que consiste en causar un daño por creerse sujeto fundadamente amenazado de un mal grave, por lo que se dice que se actúa con este temor. Esto es realizado por una causa externa. Un ejemplo sería que vas caminando por una calle solitaria y una persona se te acerca de manera sospechosa, así que tú crees que te va a agredir y lo golpeas y lo dejas en un estado muy grave, cuando solamente esta persona te quería preguntar la hora. También tenemos la obediencia debida, la cual nos dice que en el cumplimiento de una orden de carácter lícito no tendrá ningún problema, pero existen casos en los que se dan ciertas órdenes y deben de cumplirse a pesar de su carácter antijurídico. En estos casos, si se actúa típicamente en cumplimiento del deber de obediencia, el hecho estará justificado. Para que la obediencia esté amparada en causa de justificación, deben de darse los siguientes presupuestos. Primero tenemos la relación jerárquica, después la competencia abstracta del que da la orden para que la dicte dentro de sus facultades, la competencia del subordinado para que ejecute la orden del superior y por último que la orden sea expresa y dentro de las formalidades legales. Si se cumplen estos requisitos, el subordinado debe cumplir con la orden aunque sea antijurídica.
La siguiente causa es el encubrimiento entre parientes. En el artículo 413 del Código Penal del Estado de Nuevo León nos menciona que no se impondrá sanción al que oculta al acusado un delito o impida que se averigüe cuando lo hiciera por un interés lícito y no emplear algún medio delictuoso, siempre que se trate de los ascendientes o ascendientes consanguíneos o afines y el tutor, curador, pupilo, concubino o cónyuge del inculpado y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el cuarto grado y por parentesco civil. Las personas citadas en este artículo no son consideradas responsables de encubrimiento porque, como ya lo mencionamos, debido a su parentesco con el autor del delito, no están obligadas a delatarlo. En otras palabras, no se les puede exigir la delación o denegación de ayuda. Sin embargo, esta disposición puede interpretarse como una simple causa personal de exclusión de la pena. Por último tenemos el error, el cual es la falsa concepción de la realidad, es tener un conocimiento deformado o incorrecto. El error puede ser de hecho o de derecho. El error de hecho, también llamado error de tipo, consiste en actuar bajo un error sobre los elementos de tipo. Puede ser. Tenemos el error esencial, el cual es el que impide que se dé el dolo. Se divide en error esencial vencible y error esencial invencible. En el vencible es cuando subsiste la culpa a pesar del error, aquí se dice que se pudo haber evitado, y en el invencible es cuando no hay culpabilidad. Esto constituye una causa de inculpabilidad. Aquí se dice que no se pudo haber evitado. Y también tenemos el error accidental, el cual es el que recae sobre circunstancias accesorias y secundarias al hecho. Se divide en aberrati victus, que es el error en el golpe. Por ejemplo, alguien quiere matar a una persona en específico, pero priva de la vida a otra persona a causa de imprecisión o falta de puntería en el disparo. También tenemos aberrati in persona, que es el error sobre el sujeto pasivo del delito. Por ejemplo, igualmente se quiere privar de la vida a una persona, pero se confunde con otra. Y por último, aberratio delicti, que es el error sobre el delito. Aquí se comete otro acto ilícito que no era el querido. Por ejemplo, una persona quiere lesionar a otra, pero la termina matando. Y para terminar, el error de derecho, también llamado error de prohibición. Aquí el sujeto cree que no es antijurídico obrar. Aquí no hay causa de inculpabilidad.